las raíces cristianas de España, por la vida y el bien común. Atrévete a entrar en la boca del lobo con Javier García Isaac. Información sin ataduras, opinión sin complejos. Vivimos en un mundo que tiene muros y esos muros han de estar vigilados por hombres armados. ¿Quién va a hacerlo? ¿Tú? Mi existencia, aunque grotesca e incomprensible para ti, salva vidas. Tú no quieres la verdad porque en zonas de tu interior de las que no charlas con los amiguetes, me quieres en ese muro, me necesitas en ese muro. Nosotros usamos palabras como honor, código, lealtad. Las usamos como columna vertebral de una vida dedicada a defender algo. Tú las usas como gag. Y no tengo ni el tiempo, ni las más mínimas ganas de explicarme ante un hombre que se levanta y se acuesta bajo la manta de la libertad que yo le proporciono y después cuestiona el modo en que la proporciono. Preferiría que solo dijeras gracias y siguieras tu camino. De lo contrario, te sugiero que cojas un arma y defiendas un puesto. De todos modos, me importa un carajo a qué creas tú que tienes derecho. ¿Tienes ese lujo? ¿Tienes el lujo de no saber lo que yo sé? Muy buenos días, amigos. Ay, perdón, les habla Javier García Isaac. Estamos en la boca del lobo, estamos en Informa Radio. Estamos a viernes 24 de octubre, acabando la semana. Ya la verdad, porque vaya semanita entre la semana pasada y esta, no ganamos para disgusto. Luego ya saben que a partir de las 7:30 les hablaré de lo que es noticia hoy. Aunque precisamente me voy a permitir alguna licencia. Y ustedes dicen, ¿y a qué se refiere con eso de alguna licencia? Bueno, el 30 de octubre del 75 es cuando oficialmente se comienza el inicio hacia la transición que nos condujo al desastre. Y usted, pero no fue el 20 de noviembre cuando murió Franco, bueno, no. Y le digo yo que el desastre en España empieza un 30 de octubre de 1975, se van a cumplir 50 años de eso, y les voy a recordar la memoria. Es entonces cuando el príncipe Juan Carlos fue nombrado jefe de Estado en funciones, y sustituyendo temporalmente a Franco. Bueno, pues de estas cosas también tenemos que hablar, porque muchas veces hay que acudir a las fuentes primarias, y en este caso es nuestro pasado más próximo, bueno, hace 50 años ya, y ver cómo sucedió el desastre, quizás con la intención de que las futuras generaciones no repitan ese auténtico desastre que fue la llamada transición. En España, de verdad, todo se hizo mal. Uno lo coge por donde lo coge, y el fruto de esa maldad, de eso haberlo hecho tan mal, es la que tenemos hoy. Nos engañaron con que íbamos a ser un país productivo, las mayores iba a mejorar nuestra calidad de vida, los jóvenes, las viviendas iban a ser 5 veces las que se hacían en la época. Bueno, el problema es que ahora no hay vivienda, ahora te tienes que comportar con una habitacioncita. Y si tienes suerte, ya eso es mucho tirar, con un cuarto de baño, la habitación, y no que no sea compartido. Ese es el futuro que le han dicho a nuestros jóvenes, que es la cultura del esfuerzo, la meritocracia ha sido sustituida por una banda de cantamañanas, de golfos, que se meten en la política, hacen carrera. Bueno, José Luis Ábalos empezó en el Partido Comunista en el año 75, ya saben, eso de ser antifranquista cuando muere Franco era una cosa auténticamente maravillosa. Y se afilió al PSOE en el año 82, que no sabía nada, sin tipo de preparación ninguna, pues lleva 50 años viviendo de esto. Viviendo y esquilmando algunos.
ya saben, chistorras, lechugas, folios, pero bueno, luego siempre hay un juez que le pone libertad, vamos, que ni siquiera le mete en prisión provisional, eso se lo deja a otros. Como llevamos toda la semana pasada y está quejándonos, ¿no? La justicia no es igual para todos, ¿no? Y dice, no, es que le dejaron en libertad porque era diputado. No, ya le habían concedido el suplicatorio. ¿Y qué significa? Que un diputado no se le puede encarcelar. Y a otro que no lo es, sí. Estoy todavía indignado porque eso muestra que el régimen se protege. Hay quien me dice, no, es que el fiscal anticorrupción no es el fiscal anticorrupción. Un fiscal anticorrupción como Luzón es otra cosa y otro cualquiera es otra. No nos liemos. Pero bueno, en definitiva, esto viene a demostrar el desastre que nos ha traído hasta aquí. A partir de las 7:30 les hablaré de ese. Como un 30 de octubre del 75 fue el inicio de una transición que nos ha traído hasta aquí. Un cúmulo de despropósitos. Pero bueno, hoy no estamos a 30 de octubre, estamos a viernes 24 de octubre. Yo el 30 de octubre, que será el próximo jueves, Dios mediante, estaré en Algeciras. Tenemos que hacer ahí un programa en Algeciras y tal. Y la verdad es que, joder, te das cuenta cuando vas a estos sitios maravillosos, a Algeciras. Bueno, maravilloso si lo deja, porque hay que ver lo que hay ahí. El sitio como tal es maravilloso. El problema es que está invadido. Esto es como Almería, que está en la otra punta. Bueno, en la otra punta, al otro lado. Almería es la leche. Bueno, mi madre nació en Almería incluso. Pero uno se da cuenta de también lo incomunicados que están. Entré son 7 horas, estaba hablando con Juan Polio, pero claro, vamos, en coche entren. Todavía no hemos decidido, a falta de una semana, cómo nos vamos a ir. Porque estamos cuadrando. Y no se olviden que el próximo martes 28 de octubre tenemos ese cocido taurino. Aunque no le gusten los toros, puede ir, pues voy a estar con Juan Salazar y Rafa Camino, el nieto de Paco Camino y el hijo de Rafa Camino, ¿no? El hijo de Paco, una saga de toreros, y vamos a hablar un poquito de todo, la actualidad taurina, pero también vamos a hablar de la historia del toreo, y eso lo hacemos con Juan Salazar, que siempre es una auténtica maravilla escucharle. Bueno, eso será el próximo martes 28 de octubre. Me parece que todavía nos quedan plazas para ir, y saben que tienen que llamar al siguiente teléfono, que si ya lo encuentro va a ser la leche. Yo, que ustedes si quieren pasar un buen rato, acudan al Encanto del Retiro, llamen al teléfono 910 063 567. El Encanto del Retiro, si no lo organizan por internet, en Saida Baranda número 12. Ahí tomaremos un cocido taurino pues con buenos amigos y tal. Bueno, estamos en La Boca del Lobo, estamos en Informa Radio, estamos aquí en Madrid, les hablamos a todos ustedes desde estos estudios Jesús Quintero, desde esta redacción de noticias Antonio Herrero, y como cada mañana comienza justamente ahora una nueva aventura radiofónica que debe conducirnos directamente hasta las 12. ¿Qué vamos a tener hoy? Pues lo de siempre, entretenimiento, opinión, tertulia y mucho análisis. Precisamente hoy en tiempo de tertulia, en tiempo de análisis, a partir de las 9:15 de la mañana, pues bueno, ya saben ustedes, hay mucho fan de las tertulias los viernes, entre otras cosas porque Jesús García Conde pues nos trae unos churritos. Yo la semana pasada estuve en Barcelona, con lo cual me lo perdí, unos churros, unas porras, aunque hice el programa, Alicia Rubio, que saben que presenta aquí 2 programas, Noticias de Mordor y Modistillas y Corsarias, si no me equivoco, un programa de música muy variado, muy divertido. Bueno, Alicia Rubio, José Papaelli, Una Hora en Libertad, los sábados a las 3 de la tarde, el telediario Nosotros, el abogado Luis Alberto Pérez Calderón, no sé quién es Luis García, pero bueno, Luis Alberto Pérez Calderón, y el que es un García, Jesús García Conde, el de los desayunos, todos muy buenos amigos, y pasamos un rato posiblemente la tertulia, si nos dejan, más distendida de la semana. No siempre lo conseguimos porque no es fácil. Luego les hablaré del hermano de Chimo Puig, de todas estas cosas que son también brutales. Todas estas cosas que son brutales. Bueno, hablamos de economía, es con nuestro amigo José Luis Barceló y sumundofinanciero.com. José Luis, que presenta y dirige la noche de estado de alarma de 9 a 10:30 de la noche. Y ya estamos en disposición de anunciarles que la cabecera del Mundo Financiero, que es un diario económico con más de 80 años de historia, 80
años, me parece que acaba de cumplir ahora. Siempre decimos más porque era como más grande, no cuente mal de 80 años, no, son 80 años que fundó su padre. Su padre era primo, sobrino, no, vamos a ver, hermano. Yo creo que es el hermano, no, el hermano no. Yo creo que son primos del gran Gonzalo Fernández de la Mora. José Luis Barceló es el sobrino de Gonzalo Fernández de la Mora, que fue ministro de Franco, uno de los fundadores de la Alianza Popular, que se sale en el 79 después de la deriva de la Constitución. No, se sale en el 77, yo creo que está en un año, funda la Alianza Popular con Fraga y con otros 6 ministros, y se va porque aquello es un auténtico desastre. Uno de los mejores ministros que ha tenido Franco. También estuvo en obras públicas, si no me equivoco, Gonzalo Fernández de la Mora. El que más sabe sobre Gonzalo Fernández de la Mora, uno de los que más sabe, es Luis Sánchez de Mogollán, porque el doctorado lo hizo sobre la figura de Gonzalo Fernández de la Mora. Y también Óscar Rivas sabe mucho, porque Óscar dirige ahora la revista Razón Española, que es la publicación que fundara Gonzalo Fernández de la Mora. Bueno, el caso es que en la cabecera el mundo financiero que funda el padre de José Luis, pues se ha incorporado, hemos llegado a un acuerdo y se ha incorporado también al grupo de la TV, con lo cual pues estaría a la derecha diario, un medio que hemos adquirido también en Miami, y mundo financiero para el sector de la información económica está por los suelos. El único que mantiene la dignidad es José Luis Barceló y su mundofinanciero.com, y ha dicho, oye, pues yo también me meto dentro del paraguas de EDA, que parece que la cosa no va mal. Bueno, de deportes, ¿con quién hablamos? Con el magnífico Esteban Pacios y con el genuino Tate Barceló, pues tenemos edatv.news y todo el equipo de Rafael Escalona, la roca venezolana, pasando por Gonzalo Pinilla, Gonzalo Pinilla, pasando con nuestro cámara Juan Pulido, que me acompaña a todos los viajes últimamente, el oro líquido de Córdoba, Juan Pulido. Y bueno, y luego tenemos pues a Alba, que está haciendo prácticas aquí, que va a estar casi un año, bueno, unos meses más con nosotros. Tenemos también a otro Gonzalo, tenemos a Alfonso, bueno, a Javier Hernández. Bueno, y como cada mañana de la mano de y a nuestro reportero, a Vito Quiles, y como cada mañana de la mano de la singularísima Cristina Sol, pues que tenemos nuestro informativo, nuestra caja de Pandora, nuestro termómetro, toda la información actualizada en una tele del mediodía, y sin olvidarnos que a los mandos de la nave, la dirección técnica, la inimitable Cecilia Jara, la persona que hace posible que esto llegue a sus terminales, y como no nos olvidamos de nuestro departamento de producción, dirigido por Mercedes de Verán, las columnas jónicas, las que soportan la pesada carga, el que esto salga adelante en gran medida, el gracias al departamento de producción, es ese cajón desastre, lo consultamos todo, y donde también contamos con la presencia y la ayuda inestimable de Carmen Domínguez. ¿Qué va a pasar en La Boca del Lobo un jueves a partir de las 10:30? ¿Qué pasa los jueves a partir de las 10:30? Vale, voy a coger la chuleta. Hombre, un jueves. No, es que no es un jueves hoy. He dicho que es jueves. Hoy es viernes. Madre mía. Si les he presentado a todo el equipo del viernes, llevo mezclando jueves y viernes. No, oye, menos mal que he mirado la chuleta. No sé en qué día vivo. Bueno, hoy viernes, no jueves, hoy viernes. Por favor, que nadie se líe, que luego me regaña Miguel, me regaña todo el mundo. Hoy viernes 24 de octubre a partir de las 10:30, pues tenemos Tu Voz en Europa con Jorge Buxadé o Germán Terz o el bueno de Juan Carlos Girauta, y luego tenemos pues la opinión de Víctor Alvarado, el Directo a las Estrellas, el programa de cine, el Directo a las Estrellas, un programa que se emite también, o se emitía en COPE Málaga, y con Víctor llevo también muchos años. Y bueno, luego a partir de las 11 el ya mencionado Luis Sánchez de Mogollán con sus españoles, aunque lleva más de 200 programas que solo habla de españolas, pero bueno, no somos aquí tan imbéciles como Lady Cohete. No sé si ustedes se acuerdan, la pasada semana era cuando decía los norteamericanos y las norteamericanas. Hay que ser imbéciles, guapa, que es que cuando dices norteamericanos sabemos que están ellas también. Cuando yo hablo de mis hijos me refiero a los dos, niño y niña. Es decir, ya lo engloba todo. Hacéis todo para separarnos todavía. Cuando hablo de mis hijos, hablo de mis dos hijos. Uno es niño y otro es niño. ¿Por qué no hablas de tus hijas? Pues no me da la gana, porque se entiende. Cuando hablamos de españoles, somos todos los españoles. No españoles, españolas y españoles. No, perdón, los españoles estarían también los
los no binarios, ¿no? Los bisexuales, ya tengo un cacao, los transexuales, ¿no? Ya no, es que me pierdo. Me tienen que explicar todavía eso de binario y no binario. Soy mal de letras. ¿Quién quiere que le diga? Bueno, Luis Sánchez de Movilán lo vamos a tener hoy a partir de las 11 de la mañana, que es un grande, no con L, con R, grande. Bueno, miren ustedes, no sé por dónde, luego insisto, la actualidad de lo que os será noticias se lo voy a contar luego, pero yo hay cosas que no, ¿cómo diría? Yo era muy amigo de José Ortega Molina, que en paz descanse, y siempre me decía, no entiendo cómo hay gente que tiene todavía la capacidad de sorprenderse. Bueno, ¿qué pasa después de que no haya entrado en prisión José Luis Ábalos? Bueno, pues hay sospechas. José Luis es verdad que está en un punto crítico, y a pesar de que está en libertad provisional. ¿Qué es lo que le puede pasar a Ábalos a partir de ahora, o qué es lo que puede hacer Ábalos? A pesar de que las acusaciones particulares exigían su ingreso inmediato en prisión, los argumentos además eran claro, ¿no? Que había sospecha de movimiento de dinero en el extranjero, riesgo de fuga y posibles destrucción de pruebas. Hombre, el riesgo de fuga, hay quien dice, no, es muy conocido. Bueno, yo les recuerdo a ustedes que también era muy conocido Luis Roldán, y se largó. Luego aquello fue rocambolesco, El hombre de los 1000 caras, que era Francisco Páez. Un día le tenemos que dedicar un programa a él, a este espía, que se pagaba incluso las esquelas. Ahora parece ser que ya ha fallecido de verdad, ya, aunque solo sea por edad. Hay una película que no está mal, que es El hombre de las 1000 caras, aunque es un poco engorrosa, y le acaban engañando a Luis Roldán. Se pensaba que estaba en otro país, le llamaron a otro. El Capitán Can decían que era. Bueno, a mi cuñado, un cuñado militar, le llamábamos el Capitán Can. Era divertido. Bueno, es divertido, que le tengo mucho cariño. Pero a pesar de que la UCO había señalado ingresos de efectivos y una presunta fuente de financiación paralela a través de la Fundación Fiadelso en Perú, con cuotas mensuales de más de 18.000 euros, los investigadores también estaban investigando pagos por más de 58.000 euros y posibles viajes a Colombia, donde había actuado como testaferro. Claro, ahora las acusaciones particulares que fuman en pipa piensan que puede haber destrucción de pruebas y riesgo de fugas. Claro, al haberle dejado el juez en libertad, porque lo había pedido la Fiscalía Anticorrupción, una cosa es el fiscal Luzón, Francisco Luzón, que es el que metió en el talego, el que pidió al juez que Santos Cerdán entrara en prisión. Aquí, incomprensiblemente, no lo pidió, pero no era Luzón. Entonces, eso ha llamado poderosamente la atención. Había quien decía, no, es que es diputado. No tiene que ver, ya estaba concedido en suplicatorio. ¿Qué significa? Que si es un asesino, un violador, un pederasta, tampoco se le podía meter en la cárcel. Sí, claro que se le podía meter. Entonces, las acusaciones fuman en pipa, diciendo que con todas estas vínculos con Colombia, con Perú, tal, pues que destrucción de pruebas en estas fundaciones, asociaciones. Bueno, las acusaciones temen que oculte dinero en el extranjero o manipule pruebas que podrían ser claves en el proceso. Y según las asociaciones personadas, su libertad podría facilitar una reiteración delictiva al tratarse de un supuesto blanqueo de capitales continuado. También pesa sobre él la sospecha de haber intentado obstaculizar la investigación. Y durante el registro que se produjo en su domicilio, agentes de la UCO interceptaron a una mujer que trataba de sacar un disco duro de la vivienda. Bueno, nosotros ya estoy en disposición porque esta mujer nos ha dejado tirados un par de veces. Era una pseudoactriz porno de bajo presupuesto que en su entrepierna se metió un disco duro. Yo creo que era un pendrive, un disco duro en la entrepierna. Hombre, tenía que ser aquello como lo de la borrica Irene Montero. Ustedes saben lo que dijo de la cadena SER, no lo voy a volver a repetir. A ella le encantó. Bueno, dijeron no la vagina, sino cosas más sueces, como esta mesa, y ya parece ser que le encantó ese comentario. Bueno, no sé la vagina cómo la tendrá la amiga de José Luis, vaya charco en el que me estoy metiendo, digo de Ábalos. El caso es que la entrepierna
un disco duro pues es un pendrive, ¿no? Y la sorprendieron porque dijo que iba a pasar al perrito y tal, y él vivía o estaba con ella en su apartamento, nos iba a conceder una entrevista, luego no, luego sí, luego no, luego sí, pero si hablábamos de su arte, y hombre, pues para darle publicidad a una actriz, pues no, tampoco estábamos. Estamos para otra cosa, pero no para hablar de estas cuestiones menores. Digo, hombre, estas cosas a mí no me interesan, nos interesan tu relación con Ábalos. Bueno, quería que fuéramos, íbamos a ir a Altea, luego no, tal, no sé qué, Altea o Adenia, ya me vuelvo un poco, eso lo sabe bien Tati Barcelona. Bueno, el caso es que no hemos ido, y igual que intentó sacar un disco, también esta trama son más tontos de lo que pueden llegar a parecer o imaginar. Es decir, se grababan entre ellos, bueno, esto estoy muy acostumbrado, se grababan en el mundo del periodismo, joder, no sabes con quién estás hablando que te está grabando. Y estos se grababan todo, pero eran pruebas incriminatorias contra ellos mismos, o por lo menos las que han aparecido. Igual Koldo y Ábalos tienen cosas como los Pujol, que siempre se sospechó que tenían dossier y por eso nunca entraron en la cárcel. Bueno, Marta Ferrusola incluso ha fallecido, ¿no? Y Jordi Pujol está muy mayorcito y cuando, según todas las evidencias, debería estar en el talego, y esto está retrasado sin edie, ¿no? Entraron los hijos, algunos, salió. El caso es que algo deben conocer, esto es una opinión mía, para que no hayan entrado en el talego. Para los investigadores, ese gesto de que la mujer fue sorprendida sacando un disco duro entre la entrepierna, un pendrive, ese gesto refuerza la tesis de que Ábalos intentaría entorpecer todo el proceso. El abogado del Partido Popular, que representa una de las acusaciones populares ante el juez, también temía que se fuera a fugar. Y luego hay otras asociaciones como Hazte Oír o Liberum que también estuvieron presentes en la vistilla. La verdad es que fue decepcionante lo que ahí pasó, y vamos a ver lo que sucede en los próximos meses o en los próximos días. Y algunas asociaciones que ya nos estaban avisando de que esto podría pasar. Yo todavía me quedé un poco estupefacto, sigo así, y lo que ha venido a demostrar es que Bolaños y su tela de araña están llegando muy lejos. Todo esto, insisto, que es una opinión, ¿no? Creo que ahora, que no está pasando por sus mejores momentos, pero habría que preguntarse por qué guardó silencio José Luis Ábalos y a quién está protegiendo, ¿no? Eso es lo que... ¿Y por qué la Fiscalía Anticorrupción? Porque quien dice, no, es que igual había pactado. No, eso ya se hubiese dicho, se hubiese hecho público. ¿Sabes? Y, lo único que nos dijeron es que Anticorrupción había motivos. Y eso para mí es muy raro. Bueno, yo le decía que qué puede pasar o qué decían estas acusaciones si Ábalos sigue libre, ¿no? Y la verdad es que por un lado habría un debate sobre la eficacia de las medidas cautelares en caso de corrupción, que es el debate que ha abierto, y por eso hoy he empezado por este asunto. Y por otro lado mantendría viva la sospecha de que parte del dinero investigado sigue oculto fuera de España. Y además esta decisión ha marcado un precedente, ¿no? Y es que, ¿y ahora qué? Esto significa que la investigación ha perdido fuerza. No lo sé. Yo estoy un pelín, tampoco esperaba nunca nada. Yo digo, esto es como cuando fui a Bruselas y de verdad, y había mucho optimismo entre algunos diputados de Vox, algunos amigos, y yo con Fernando hablando, y digo, tumbar a este monstruo es muy complicado. Efectivamente, después en las elecciones en Alemania intentaban ilegalizar a la AfD, en las elecciones de Rumanía había el candidato que había arrasado en la primera vuelta no le dejaron presentarse después. No sé si ustedes se acuerdan, una serie de hechos en Francia pidieron el procesamiento de Marine Le Pen por una supuesta financiación que no ha sido aprobada a través de la Unión Europea. Es decir, es que estamos hablando de enemigos
enemigos muy, muy poderosos. Lo cierto es que la libertad de Ábalos, la calle salió y se manifestó y protestó. Vamos, protestó. Nosotros hacemos encuestas muy a menudo en la calle y no se puede imaginar cómo estaba la gente, ¿no? La decisión de haber dejado en libertad por parte del juez del Supremo, Leopoldo Puente, es verdad que siempre estas decisiones se toman según lo que haya pedido la Fiscalía. La Fiscalía no pidió prisión, siguió manteniendo esas medidas cautelares que pesaban sobre Ábalos, pero la decisión del criterio de la Fiscalía no ha sido entendido por gran parte de la ciudadanía, por lo menos la que hemos preguntado, y manifestaron un malestar brutal en la calle. Nadie entendía esto, ¿no? Y nos sentimos un poco indefensos, y esto nos damos cuenta que mientras que el PSOE ha colonizado varias instituciones, como la Casa Real, por ejemplo, que ya es un monigote en manos del sanchismo, sí, así de triste, un auténtico monigote. La verdad es que pensábamos que en la justicia pues todavía, bueno, pues después de esto, insisto, que igual luego dentro de poco me sorprende y tal, porque siguen quedando llaneros solitarios y valientes, el juez Peinado, Beatriz Biedma, el propio Leopoldo Puente, pero ojo, los tentáculos del sanchismo, y es una opinión, y de Félix Bolaño, son muy, muy largos y muy poderosos. Por eso decía que cuando llegué a Bruselas había cierto optimismo. Joder, los patriotas están ganando en Europa. Digo, no va a ser tan fácil como algunos se piensan. No lo va a ser. Es que es imposible que lo sea. No lo va a ser. No van a permitir perder ese poder. Y lo mismo pasa porque Sánchez sabe que si Ábalos hubiese sido encarcelado, yo creo que todavía se cerraba más el círculo y sobre todo la financiación ilegal. A todo esto también les recuerdo que Carmen Pano no dijo nada en el Senado, pero que dijo que se ratificaba lo que había dicho en sede judicial. Y en sede judicial dijo que había llevado un par de paquetes de 45.000 euros ahí, y a eso nos ha dado importancia. Bueno, de todo esto y mucho más le vamos a hablar hoy aquí en Informa Radio, en La Boca del Lobo, en un programa no apto ni para natillos, ni escuchables, ni almibarados, en un programa que, como siempre digo, es apto para todas las edades, sí, algún taco más menos, pero ya cada vez menos, que no para todos los públicos. Este programa genera adicción, en un programa que, como siempre les digo, comienza ni más ni menos que justamente en este momento.